Nosotros llevábamos ya semanas un poco preparando un procedimiento de respuesta rápida para la detección de una posible variante de riesgo. De manera que cuando hubo la alerta internacional de que en Sudáfrica y en algunos otros países había esta variante Omicron, pues ya estábamos preparados para hacer esta respuesta. La respuesta consiste en montar 3 niveles de análisis simultáneamente, desde que tuvimos la sospecha en el primer viajero. El primero, muy rápido, basado en unas PCRs especiales que detectan algunas mutaciones que nos adelantan si hay aroma, podríamos decir, de Omicron. La segunda, en paralelo a ese proceso, es una secuenciación en nanoporos que es extremadamente rápida, más rápida que la convencional. Y la tercera es la secuenciación convencional, que es la que, a fin de cuentas, nos va a dar la validación definitiva de si la variante es Omicron o no. Lo interesante es que con la PCR en un par de horas teníamos un resultado que en efecto era compatible con Omicron, y con la secuenciación ultra rápida que llevábamos engrasando semanas en el grupo, en 5 horas, desde que tuvimos la sospecha del primer viajero, pudimos confirmar por secuenciación de genoma completo que era Omicron, y son unos tiempos que hasta ese momento eran extraordinariamente rápidos para los tiempos de respuesta habituales en genómica microbiana. Como sabéis, nosotros vigilamos las variantes por sus mutaciones, ¿no? Entonces la alerta de Omicron descansaba primero en que era muy diferente a lo que estaba circulando en ese momento. No veíamos los parentales de esta cepa entre lo que estaba circulando a nivel global. Segundo, el número elevadísimo de mutaciones que tenía en una región clave del virus, que es la región de la espícula. Acumulaba muchas de las mutaciones que tenían las variantes previas, pero además un número mucho más alto de ellas. Esa acumulación de mutaciones y esa diferencia con respecto a lo que circulaba es lo que hacía sospechar que iba a ser una variante de alto riesgo. Además, los primeros datos epidemiológicos de Sudáfrica indicaban que en efecto se estaba transmitiendo con gran rapidez. La suma de esos datos de mutaciones con ese comportamiento epidemiológico alertó todas las alarmas. Todo el esfuerzo de secuenciación, gracias a los bioinformáticos que contamos en el grupo por proyectos de investigación de los que nos alimentamos, pues se hace un análisis sistemático de la secuencia completa de todo lo que vamos analizando a lo largo de la pandemia. Aquí podéis ver una representación gráfica a modo de árbol genealógico de casi las 7.000 muestras de diferentes pacientes que tenemos secuenciadas, ¿no? Es muy difícil verlo en detalle, pero podéis ver cómo hay agrupaciones en diferentes ramas que nos están hablando de relaciones de proximidad o distancia genética entre las diferentes variantes que estamos estudiando, ¿no? Lo que tiene Omicron de especial es que, a diferencia de otras variantes que tienen cierta similitud, se separa enormemente y forma un grupo muy divergente con respecto a las cepas que estaban circulando en ese momento, ¿no? Aquí tenéis las 80 primeras secuencias Omicron que hemos obtenido en el hospital y sus relaciones genéticas, ¿no? Ahora mismo Omicron en nuestra población del Gregorio Marañón corresponde al 80% de los nuevos pacientes diagnosticados, y esto ya nos da una información valiosa para ir entendiendo no solo los pacientes que tienen Omicron, sino cuáles de ellos más probablemente se lo han transmitido entre sí o cuáles corresponden a importaciones independientes de viajeros que la hayan podido introducir desde fuera. A diferencia de otros grupos que tienen cierta similitud, hay una rama que, como veis, se separa muy desde el principio porque no conocemos esos parentales y que tiene una singularidad y por eso está separada con respecto al grupo, con respecto a otras que podéis ver que hay más cercanía entre unas y otras, ¿no? Entonces puede ser, pues, alguna esta será delta, alguna otra será... Claro, aquí tenemos, bueno, pues mayoritariamente aquí tenemos lo más reciente delta y anteriormente alfa, beta. Esto es el total de todo lo que se ha ido describiendo.